Bueno, pues si gustan empezamos. Sí. Buenos En días, nombre del López. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de toda luz, Ilumínanos, Virgen de la Encarnación. ruega por nosotros. Bueno, preguntas de lo que vimos la vez pasada, el inicio del segundo Isaías. ¿No? Preguntas o dudas o comentarios. Decía aquí lo interesante es que cuando Jesús predicó, pues se refería mucho a este profeta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Va, lo toma en cuenta. Hay un estudio bueno, lo vamos a ver ahorita en la clase, como las veces que el Nuevo Testamento hace mención a los cánticos de Yahvé. Ujú. Y esto fue que 500 años antes de Cristo, ¿Sí? más o menos, ¿verdad? Sí. Más o menos, sí, el destierro se acaba en el 538 y Ujú. fue anterior a que se acabara. Ajá, Todavía profetiza todo dentro del destierro, ajá, pero no es al principio porque es después de Ezequiel. ajá. Ezequiel es al principio del destierro y después de que termina la profecía de Ezequiel aparece segundo Isaías, pero Y, todavía en el destierro. y este profeta, ¿se sabe si regresó a Jerusalén? No, no, ya no se sabe. No se sabe. Mm, Nada más se tiene su profecía, pero no se sabe si fue de los que regresaron. mm. Ciertamente él se da cuenta bueno, y una de sus profecías es que van a regresar y asegura que van a regresar y ya está viendo el movimiento de la caída de Nabucodonosor. Ajá. Entonces dice, a lo mejor ahorita lo vamos a poder lograr. Mm. Parece que no hay preguntas. Parece que no hay preguntas. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sobre los cánticos del siervo de Yahvé. Si les dio tiempo de leerlos, pues son cuatro cánticos, ¿sí? Cuatro cánticos que presentan a un personaje misterioso, porque con seguridad no se sabe a quién se refiere. El caso es que es un personaje del Antiguo Testamento que se conoce así, el siervo de Yahvé. Entonces es interesante lo primero, pues decir a qué se refiere eso del siervo de Yahvé, porque este personaje se llama siervo de Yahvé. ¿Sí? Gladys, buenos días. Buenos días, madre. Entonces encontramos como la palabra siervo, cuando se utiliza en el pueblo de Israel a nivel humano solamente, pues puede ser cualquier servidor, cualquiera que ayude, cualquiera que que esté trabajando, se le conoce como siervo. Pero sin embargo, cuando se habla de siervo, el siervo indica a alguien concreto, que era el que estaba más cerca del dueño de, pues de lo que se tenía. Normalmente en este tiempo, pues eran animales. Digamos, el que ayudaba y el que era como el primer ministro, digamos, ahora en un estado, o era como el de confianza. Ese era el siervo. Los siervos son todos los demás que trabajan, que ayudan, pero cuando en la Sagrada Escritura habla de el siervo, y se refiere a todavía a la parte humana, es ese responsable y el que ayudaba y el íntimo del dueño. Tan es así que si el dueño no tenía familia, no tenía herederos, el que heredaba era el siervo. Él es el que se quedaba con toda la riqueza.
porque el dueño no tenía a quién dejársela. Entonces la dejaba a este personaje muy cercano, se conoce y que es nombrado así, el siervo. Pero al caminar, entonces esta significación va a tener una connotación espiritual. Además de este siervo al nivel humano, digamos, va a empezar a tener una connotación especial. ¿Mm? Vamos a ver, espérame tantito. Se va a hablar de una persona concreta, pero que va a ser, por ejemplo, el elegido de Dios, el que lo llama. Por ejemplo, leemos Números 21, por favor. Dice, como Edom le impidió a Israel que atravesara por su territorio, Israel tuvo que dar un rodeo. Bueno, entonces vean cómo a veces habla. Israel aquí concretamente se refiere a Jacob, que ya Dios le había cambiado el nombre, pero también habla del pueblo. Entonces muchas veces hay una apropiación, vamos a decir así, que no se sabe si es un personaje concreto o una colectividad. Pero bueno, dentro de esto, por ejemplo, se dice de Moisés que era el siervo. Los profetas hablan de el siervo de Yahvé, somos su siervo. Indica ya una elección a una intimidad con Dios. Es alguien o a quien Dios llama o que Dios le pide una misión y entonces va a tener en la vida espiritual la misma propiamente misión que tenía en la vida normal. Es el cercano, el de las confianzas, en el que se puede, se establece una relación estable y se puede confiar en él de ambos lados. O sea, el dueño puede, en este caso Dios, elige a este personaje, lo llama y va a ser su siervo. Y por el otro lado, el siervo, el servidor, aquí el profeta o Moisés, va a saberse que va a tener una misión especial. Recuerden, por ejemplo, Jeremías, cuando le dice, pues es que me llamaste y pues te tuve que decir que sí, pero te dije que sí, te acepté. ¿Sí? Y entonces Jeremías sabe que Dios va a tener con él, pues digamos, una relación directa en ellos y que se van a comunicar de una manera diferente que como Dios se va a comunicar con todos los demás. Y entonces va a ser, va a tener esa connotación ante Dios. Cuando se llama el siervo, entonces indica ese personaje cercano de las confianzas y aunque yo le puedo encargar algo. ¿Sí? Entonces, la frase o el epíteto, el siervo de Yahvé, aquí implica eso. Está en esta circunstancia. Es alguien a quien Dios lo ha llamado. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿O hay Sí, preguntas? sí, padre. Entonces va a ser, pero no va a dejar de ser un personaje misterioso. Analizando todos los estudios, bueno, ya los estudios bíblicos, y que es una parte del Antiguo Testamento muy estudiada.
Y precisamente por eso, porque todavía sigue con la incógnita, ¿verdad? ¿A quién se refiere? Pues con toda seguridad no se sabe a quién se refiere. Estamos hablando de el personaje ese bíblico. Los católicos, cuando lo leen y ven tantas semejanzas de la vida de Jesús, y para nosotros no hay problema. Sabemos que es una profecía que está mostrando quién es Jesús, aunque todavía falten cinco siglos, ya casi 4 siglos, para que Jesús llegue. Pero para nosotros lo tenemos claro, es de esas profecías como la de la Virgen, que en el principio no se entiende en su totalidad, pero para nosotros los cristianos, pues sobre todo las profundas semejanzas de la vida de Jesús, como vamos a ir viendo en cada cántico, este, pues no tenemos problema. Pero sin embargo, al estudiarlo se le ve desde 4 aspectos, ¿verdad? Esto de quién es el siervo. El primero, dicen, pues a lo mejor se refiere a un personaje concreto. Normalmente se habla de Moisés, que cuando recibe las tablas, etcétera, cuando se escribe todo lo del Éxodo, se nombra así el siervo de Yahvé. Pues probablemente se piensa, puede ser Moisés, puede ser Jeremías, ¿sí? Puede ser algún otro profeta, puede ser el mismo poeta, el mismo profeta de los cánticos, el rey, que va a ser una figura sufriente, el rey Joaquín. Entonces, algunos piensan que se refiere a uno de estos personajes que han tenido un desarrollo pues así especial y difícil. Pero después también hay una interpretación colectiva. Dicen, no, se refiere al pueblo. Es el pueblo de Israel el siervo, ¿sí? A esto se dice, bueno, se da uno cuenta como en momentos, en los cánticos, se mueve está hablando del pueblo y de repente como que lo señala como una persona y después vuelve a hablar del pueblo, etcétera. Entonces, también tomándolo como pueblo, o como una unidad colectiva, también dicen, pudo ser que siempre está pensando en el pueblo que está en el exilio, ¿sí? Y después, bueno, y por último, pues se dice, es una interpretación colectiva individual. Esto se pudo hacer, ¿por qué? Porque era una costumbre, era una costumbre del Antiguo Testamento, el que muchas veces pasaba así, de ser Israel, por ejemplo, el tema que leímos, perdón, los versículos que leímos, se refiere concretamente a Jacob, pero después va a ser Israel como pueblo. Entonces, era como normal que se manejara así, de estar hablando de un personaje vamos a decir, un siervo de Yahvé colectivo, y de repente se pasa a un siervo de Yahvé individual y se vuelve a regresar al colectivo. Eso no es difícil que sea, porque era una forma de hablar o de que se acostumbraba dentro del lenguaje hebreo, pasar de uno a otro, ¿verdad? Cuando Dios le dice las promesas a Abraham, por ejemplo, le habla de su descendencia. Y cuando habla de su descendencia, con Abraham, ¿a qué se refiere? A su descendencia de toda la vida, de los que vienen, o también a su descendiente, pero se nombra igual. En el caso de Abraham, a Isaac, ¿sí? Y que va a ser el siervo de las promesas. Entonces no era extraño que se manejara dentro del lenguaje y lógico dentro de los escritos, ese movimiento de lo colectivo a lo individual.
¿sí? Y que nosotros vamos, al analizar los cánticos, vamos a ir viendo cómo esto se maneja. Y realmente al final, pues, digamos, no, en el Antiguo Testamento, para los judíos siempre va a ser el pueblo, va a ser ese personaje colectivo, el pueblo, que en este caso está sufriendo en el destierro. Para los católicos, les decía yo, no tenemos problemas. Y Jesús está retratado en los cánticos, retratado, ¿verdad? Entonces, llegar a la plenitud de las profecías, diciendo se refería a Cristo, no es así como invento del otro mundo. Era algo natural que ya nosotros contemplamos el fin de la revelación y la plenitud de Jesús, pues es muy fácil decir, aunque a lo mejor no, digo, lo más seguro es que el profeta no lo sabía, pero el Espíritu Santo sí está pensando en Jesús, ¿sí? Y el profeta puede estar manejando algo tanto del pueblo como colectividad o algún personaje especial. ¿Sí queda claro? Sí, María. ¿Comentario o preguntas? Sí. Pues nada más que como los judíos no reconocen al Mesías en Jesús, por eso ellos se siguen refiriendo al pueblo, a Ujú, ellos elegidos. exacto. Ahí se quedan y eligen ellos no se inclinan por un personaje individual. Ellos normalmente, y que antes del cristianismo, propiamente las profecías del cántico de Yahvé no se manejaban casi. Como les digo que es un personaje, pues, Serio. especial, un personaje, enigmático, no había tantos comentarios, pero cuando empiezan los católicos a aplicarse, bueno, ya los cristianos, vamos a hablar en general, los cristianos a aplicárselo a Jesús, ahí sí ya mueven la canasta, vamos a decir así, y un poquito empiezan a hablar los judíos que todavía están en tiempo de Jesús, a decir, bueno, no, es el pueblo, no se refiere a ningún personaje. Como tú dices, como niegan la existencia de Jesús, entonces se lo aplican al- a un personaje colectivo que es el pueblo. Ellos siguen pensando que se refiere a ellos. Ujú, ujú, ¿sí? Sí. Pues Es- entonces, si gustan, con esta introducción vamos ya a ir analizando cada uno de los cánticos. Y empezamos con el primero. 42:19. Si alguien me hace, vamos, el primer cántico consta de tres partes. Es del versículo 1 al 4 es la primera parte, 5 a 7 la segunda y 8 a 9 la tercera parte. Es Isaías 42, 1-9. Ajá. Isaías 42, 1-9. ¿Sí? Sí, Es el primer cántico. sí, Si sí. alguien me hace favor de leer del 1 al 4. He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, al que escogí con gusto. He puesto mi espíritu sobre él y haré que la justicia llegue a las naciones. No clama, no grita, no se escucha su voz en las plazas. No rompe la caña doblada ni aplasta la mecha que está por apagarse, sino que promueve la justicia en la verdad. No se dejará quebrar ni aplastar hasta que establezca el derecho en la tierra. Las tierras de ultramar esperan su ley. Muy bien. Entonces, fíjense aquí cómo presenta a este personaje. ¿Qué es lo primero que dice? Es un
alguien que Dios elige y protege, ¿sí? Y lo protege de una manera especial porque es el elegido. Así, ¿qué nos suena cuando oímos, este es mi hijo, el elegido, el, ¿qué Sí, les recuerda? El pues, bautizo del Señor. El bautizo de Jesús. Entonces, vean cómo cuando escribe Mateo, por ejemplo, sobre o los evangelistas, cuando escriben sobre el bautismo de Jesús, en el bautismo está esta profecía. Este es mi siervo, mi hijo, el elegido, el amado, a quien yo sostengo. Escúchenlo, dice en el bautismo. ¿Sí? Entonces, es lo primero que encontramos. Es alguien que tiene una relación especial con Dios, con Yahvé, y que muestra una elección de Yahvé, como les dice, diferente, una elección diferente. ¿Sí? Se le compara la frase más o menos con cuando Dios llama a los jueces, a Saúl, a los reyes, pero fíjense cómo en el primer Isaías, ese niño que van a ser, cuando está hablando del Mesías, del Emanuel, ese niño va a estar lleno del Espíritu. Entonces aquí también refleja esa elección de ese niño de del primer Isaías. Entonces es alguien que tiene una relación personal, pero muy cercana y de elección, ¿sí? Así empieza el cántico. Y entonces, ¿para qué lo ha elegido? Madre, a mí me llama la atención que dice, no hará oír en la calle su voz. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? A ver, espérame. En el versículo 2 del capítulo 42 dice, no vociferará ni alzará el tono, y no hará oír en la calle su voz. Sí. Ahorita, mira, esto se refiere a la manera de hablar de todos los profetas. Acuérdate que los profetas eran, duros, o sea, no se puede, gritaban, conviértanse, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, Mandaban. sí, sí, una manera de comunicar era, pues, regañando, vamos a decir así, regañando, ¿sí? No, este elegido de Yahvé, no va a necesitar eso, porque no va a ser un profeta ¿cómo se llama? Con mitad, ¿es la palabra? ¿Conmitativo? Mm, Estoy, ¿sí? imperativo, ¿Eh? imperativo. No, o sea, bueno, eso de que señalar, 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 ahorita se me fue la palabra exacta, pero acusativo. Que denunciaba, madre. y de que denunciaba, y entonces, no, este profeta va a ser más bien un maestro, ¿sí? Entonces, por eso no va a tener necesidad de gritar en las calles ni en las plazas. Ve cómo esto se ha ido mejorando, ya hablaban de Dios que en el interior, Ezequiel, Jeremías, voy dar mi espíritu al interior. Entonces, este profeta no necesita, este siervo no necesita gritar, ¿verdad? Necesita hablar, pero su manera de hablar va a ser diferente. La vez pasada decíamos que cuando, cuando Jesús actúa así, que no quebrará la mecha, que no doblará la caña, etcétera, los discípulos del Bautista dicen, pues será o no será, porque esperaban a uno decidido que los iba a traer, pero marchando, ¿no? Y cuando oyen a Jesús esto, y por eso van con Juan y le dicen, oye, fíjate que el que tú dijiste ni grita, ni regaña, ni nada. ¿Será el Mesías? Y es cuando Juan les dice, vayan y pregunten. A eso se refiere.
¿sí? Entonces, más que un profeta, un siervo, más que como profeta, va a ser un siervo como maestro, Gracias, muy bien. que educa, que enseña, que acompaña, ¿sí? Sí, entonces, se refiere a eso y dice, pues no apagará la mecha mortecina, o sea, la cuidará. Un poquito antes, dice, ¿cuál va a ser la misión que le da Dios a este siervo? ¿Y hará la justicia a las naciones? Bueno, sí, y lo que habíamos leído antes, en el versículo 2, No yo creo que es clama el 2 o el primero todavía. mi elegido al que escogí con gusto, he puesto mi espíritu. Le da su espíritu. Le dará su espíritu Y hará la justicia sobre las naciones. Es mi elegido al que escogí con gusto, quien yo sostengo. Dictará la ajá, ley sobre las naciones. ¿sobre quién? Sobre Sobre las las naciones. naciones. Sobre las naciones. Las naciones. Fíjense cómo desde el principio, el primer cántico, ya nos está hablando de lo que va a ser ¿cómo les digo? Una característica del segundo Isaías. Toda su profecía va a ser universal, ¿sí? Va a ser para todos, no nada más para el pueblo. Si necesita algo, sí, a lo mejor el pueblo va a ser el que lo va a realizar, el que lo va a hacer, pero el llamado va a ser para todos. Entonces, este siervo va a hablarle no solamente a Israel, va a ser todas las naciones, ¿sí? Y van a ver cómo es algo que él insiste, ¿verdad? Ajá, ajá. Sí, isla se refiere concretamente a todas las islas del Mediterráneo, que era lo más lejano, lo más conocido y lejano, todo Grecia y todas las islas abajo de Grecia y todas esas islas del Mediterráneo, es decir, hasta lo imposible, hasta lo más lejos. Entonces, cuando hablan así de las islas o de se refiere a esa parte que es el Mediterráneo, abajo de Italia, abajo de Grecia, está lleno de islas ahí, pero era lejísimos para ellos. Entonces, y su reinstrucción atenderán las islas, o nuevamente repite, ¿sí? ¿Y qué va a hacer ahí? Implantar el derecho, es decir, la justicia. Y Dios es justo. ¿Sí? Y ya hemos hablado de qué significa la justicia de Dios, ¿verdad? No es un Dios que destruya, no, no. La justicia de Dios es la fidelidad. Entonces, hasta allá, pero ahora va a ser para todos, ¿sí? Bien, 5:7, por favor. Así dice el Dios Yahvé, el que crea los cielos y los extiende, el que hace firme la tierra y lo que en ella brota, el que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia, te así de la mano te formé y te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de las gentes, para abrir los ojos ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas. Muy bien. Entonces, fíjense aquí, va señalando, ¿verdad?
Pero primero presenta lo que para este segundo Isaías así como va a ser también una característica, así como va a ser el universalismo, también va a ser el monoteísmo. Entonces, ¿quién lo elige? ¿Quién lo llama? Yahvé, Según El creador, Yahvé, el que es Yahvé, el creador de creador qué, del pueblo, de el cielo y todo. los cielos del y tierra cielo, y de la todo. tierra, es el que la cuida, brota la semilla, etcétera, etcétera, el que da aliento al pueblo. Y aquí viene otra vez el aliento y el espíritu por los que ella andan. Entonces, eso es el Dios, el único Dios, El único. porque los otros dioses ni se mueven siquiera, ni si eran hechos por manos humanas. Entonces, ni a dioses llegan. Pero bueno, pero el que le habla al siervo, el que lo elige, el que lo llama, es el creador, el único Dios, el mismo desde siempre. Y ya después habla el que dio formó su pueblo y también es el que invita a los demás a ver y que sea a llevarles la noticia, ¿sí? Ahora, para eso, ¿qué hace Dios qué hace Yahvé con este siervo? Le abre los ojos, lo libera. Antes, Mm, Lo toma de la mano, lo forma. exacto. Fíjense los cuidados de Dios para este servidor. Lo toma de la mano, es decir, lo conduce, lo lleva, ¿sí? Lo toma de la mano y además, también lo forma, lo va educando. El segundo Isaías se muestra como un super maestro. En muchos lados habla de la persona del maestro, cómo es, y aquí también lo va formando, ¿sí? Y entonces, y te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de las naciones, ¿sí? Fíjense otra vez cómo habla del pueblo y naciones. Nuevamente para todos. O sea, tu misión no se va a quedar solamente en el pueblo de Israel o en el poquito de los desterrados, va a ser para todas las naciones. Y dice, ¿en qué va a consistir? Para abrir los ojos a los ciegos, sacar del calabozo a los presos y de la cárcel a los que viven en tinieblas. Nuevamente toca el tema de la luz, que era muy importante en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue lo primero que creó Dios? el cielo y La luz, La luz. la luz. Primero la luz, porque es vida. Porque con luz, pídeme lo que quieras, pero si estoy en la oscuridad, no hago nada, ¿sí? Entonces, por eso, sí va a crear Dios, según las creencias de entonces, lo primero que hace es crear la luz. Ahora sí ya nos miramos, ya nos vemos, pues ya tenemos luz, ya puedo hacer cualquier cosa. Y aquí eso es lo que significa. Te hago luz, ¿sí? ¿Y quién va a abrir los ojos a los ciegos, sacar a los presos y dar la luz a los que están en tinieblas? es El Jesús. siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé. Yahvé, ¿El siervo? Yahvé. Siervo. ¿Qué es Jesús? Es Yahvé, Yahvé, nuevamente es Yahvé, pero Yahvé. ¿a través de quién? Ah, De su del elegido. Del Siervo. siervo. Para eso te estoy llamando. Pero el que va a realizar la obra maravillosa, Es Yahvé. vamos a decir que va a hacer el milagro, no va a ser el siervo, va a ser Yahvé y para eso te pide su ayuda, para que tú lo hagas presente ante los que están ciegos, ante los que están en el calabozo, etcétera. Pero el que hace la obra maravillosa va a ser Yahvé. ¿Sí? Esta misma cita, ¿qué les recuerda? ¿Qué parte les recuerda del Nuevo Testamento? ¿Es una carta de San Pablo?
Tiene un pedacito, ¿no? Un pedacito, pero, ajá, Ujú. pero el más conocido, ¿cuál es? Es cuando Simeón le es presentado Jesús en el templo. Simeón, que habla de la luz, ¿verdad? Va a ser luz de las naciones. Muy bien, va a ser luz de las naciones. Pero, ¿quién más? Zacarías, que recuperó la vista, no sé. Crece, crece al niño un poquito más. Ah, el niño más grande. Acuérdense cuando entra a la sinagoga de Nazaret, Ajá. que dice, Dios me ha ungido ¿Se ha para cumplido? esto. Y hoy se cumple la Hoy se profecía cumple. en mí, Ajá. ¿sí? Sí. ¿Cómo está tomado de esto, de este cántico? Ujú. ¿Sí? Ahora, 8-9, por favor. Sí. Yo Yahvé, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no cedo, ni mi pres a los ídolos. Lo de antes ya ha llegado y anuncio cosas nuevas. Antes de que se produzca, os las hago saber. Muy bien. Entonces, nuevamente, la firma, ¿quién lo va a hacer? Yahvé. Ya ve. Ya Ya ve. ve, yo ya ve. Ujú. ¿Y por qué? Porque mi gloria no la cedo a No la otro. cedo a otro. Soy el único, ¿sí? No me vengan a decir que los otros dioses hacen lo que yo hago. Soy el único, ¿sí? Entonces, lo antes ya llegó. Y aquí está, el profeta está viendo de algo grande que va a haber. Lo más seguro es que está pensando en el retorno del pueblo, en el retorno. Va a haber algo maravilloso. ¿Se acuerdan cómo hace 8 días decíamos que él toma mucho la figura de Moisés y presenta muchas veces a este siervo como a un Moisés, ¿sí? Entonces aquí lo está viendo, va a venir, lo va a hacer, y va a ser el nuevo éxodo que va a ser extraordinario. El otro se va a quedar en pañales, ¿verdad? Este éxodo va a ser súper, súper. Va a destronar al otro éxodo, que era el núcleo de la ley, el éxodo, la entrega de la ley y todo el éxodo, desde la salida de Egipto hasta la llegada de la tierra prometida. Se va a realizar otro éxodo, que va a ser el regreso de Babilonia a Israel. Y lo que Dios tiene que hacer, vamos a decir así, va a ser mucho más grande, más poderoso, más fuerte, más extraordinario de lo que tuvo que hacer cuando nos sacó de Egipto, cuando nos trajo por el desierto, nos alimentó, nos llevó. Pero esto, probablemente está pensando enfrentarse a Babilonia, enfrentarse a todo el imperio babilónico, no es fácil. Solamente nuestro Dios lo puede hacer. Y el nuevo éxodo va a ser extraordinario. Y siempre todo el segundo Isaías va a hablar de eso. Es un nuevo éxodo y es superior al primero. El otro fue anuncio de este que va a venir. Como nosotros, bueno, como se ha revelado, este segundo éxodo fue anuncio de cuando venía Jesús, para la venida de Jesús, ¿verdad? Entonces, como Dios va preparando. ¿Sí? Entonces aquí habla sobre todo, lo que más sale en este primer cántico es un personaje colectivo, ¿sí? Es lo que más se subraya aquí. Lo que es el pueblo de Israel, es a él. Y él va a ser luz de las naciones y él va a poder a ayudar a Dios a llevar su mensaje y que sea conocido por todo el mundo. Aquí más bien, aunque en momentos digamos, se concreta a un personaje individual, ese primer cántico prevalece la figura colectiva.
Ya no pasa el Cristo porque, bueno, lo tenemos bien presente, ¿sí? Cómo va cumpliendo las profecías. Y esta primera, ¿verdad? Nada más, pues bueno, si quieren vemos Mateo 3:17. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Ujú. Entonces, aquí aplica exactamente esto de ser un elegido, uno que ayuda, el siervo, ¿sí? Bien, pregunta sobre este primer cántico. Madre, dijo que mantenía, que este primer cántico mantenía ¿qué? Ahorita lo Dime acabo. otra palabra para ver qué quise decir. Del cántico en general. Lo acaba de Ah, decir ya, que presentaba a un siervo colectivo, colectivo. una figura colectiva, sí. Ah, sí. En general es el que presenta este cántico es la figura colectiva. Ah, ok. Sí, madre, era eso. Gracias. Es que así con otra palabrita ya sé en qué me ubiqué. Sí. Bueno, después Mateo va a hacer referencia en el bautismo de Jesús, va a tomar parte de este cántico. Sí. Exacto, exacto. El bautismo de Jesús, exactamente. Y toma las palabras de este cántico. Cuando aquí está mi elegido, mi hijo, mi elegido, escúchenlo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta del primer cántico? Madre, aquí dice, mi gloria a otro no cedo, ni mi pres a los ídolos. Sí, quiere Es- decir que yo soy el único. ¿Quién va a hacer ah, todo esto de que estamos anunciando? Lo voy a hacer yo. Abrir los ojos al ciego, sacar al preso de las tinieblas. ¿Quién yo? Y yo cedo y no le doy no le, no lo dejo, dejo a nadie porque nadie me llega. O sea, yo soy el único Dios y el único que lo puede hacer. Por eso, a nadie le cedo mi gloria, a nadie le doy mi honor. Yo lo voy a Gracias, hacer madre. completito. ¿Sí? No, sí, Pasamos entonces, ¿mande? y tanta fe que le tenía a los ídolos, allá los egipcios y todos los demás pueblos, tanta fe que le tenía a los ídolos. Ah, sí, por eso. Él va, y ya aquí entra, ¿se acuerdan cómo siempre que tocamos el monoteísmo, hemos visto cómo se va aclarando el concepto de monoteísta? En el segundo Isaías llega a su culmen. Y para el segundo Isaías, el monoteísmo es radical. Ya después de él, ya no se habla de otros dioses. Se habla de Dios y de los que no son dioses. Son inventos del hombre. Pero todo el desarrollo que ha venido el monoteísmo hasta este profeta, el segundo Isaías, es el que lo va a decir categórico. Hay un solo Dios y los demás no son dioses. Y el monoteísmo queda afianzado firmemente después de él. Fíjense hasta cuándo, desde Abraham hasta el segundo Isaías, 14 siglos de diferencia. Nada más. Gracias, madre. De nada. Nos pasamos al segundo cántico, que es 49, Isaías 49, 1, 6.
todavía se encuentra en la primera parte del libro del segundo Isaías. ¿Eh? Y ciertamente este cántico va a ser otra vez, el siervo se dirige a las naciones, ahorita lo vamos a ir analizando, ¿verdad? Luego vienen dos oráculos que vuelve a decir, este siervo va a ser glorificado por Yahvé y su pueblo va a ser restaurado. O sea, no pierde, del segundo Isaías, no pierde contemplar a que el pueblo de Israel va a ser ayudado por Dios, va a ser salvado por Dios, liberado por Dios, pero en servicio de las naciones. O sea, el segundo Isaías va a jugar con los dos conceptos. Sí, el pueblo de Israel va a seguir siendo el pueblo elegido, no lo dudamos, pero ese pueblo no va a estar encerrado en un nacionalismo. Todo lo que Dios hizo al llamarlo, al conferirlo, al elegirlo, es en función de que va a ser luz de las naciones, ¿sí? No se va a quedar en ellos, aunque Dios es fiel a las promesas y no lo puede mandar a volar, definitivamente, pero él va a ser el, el elegido para llevar, no nada más el elegido para que te amo, te cuido, hasta ahí eran anterior a este segundo Isaías, la elección era eso, es un cuidado especial que Dios te da siempre, pero para ti, ya sea como pueblo, como persona. Y aquí no, eres elegido, sí, pero para luz de las naciones, para llevar a los otros, para alumbrar. ¿Sí? Bien, empezamos, por favor. Segundo cántico de quién es. De Isaías, del siervo, segundo cántico del siervo. Óiganme, islas, atiendan, pueblos lejanos. Espérenme tantito, por favor. El primer Aquí sí cántico es el que mando. acabamos de ver. El segundo va a ser 49:1-6. El segundo, sí. Sí, ok, vamos a ver ahorita. Ya, perdón. Ángeles, por favor. No, está bien. Óiganme, islas, atiendan pueblos lejanos. Yahvé desde el seno materno me llamó. Desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre. Hizo mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me escondió. Me hizo como saeta aguda, en su aljaba me guardó. Me dijo, tú eres mi siervo, Israel, en quien me gloriaré. Pues yo decía, por poco me he fatigado, en vano e inútilmente mi vigor he gastado. ¿De veras que Yahvé se ocupa de mi causa y mi Dios de mi trabajo? Ahora pues dice Yahvé, el que me plasmó desde el seno materno para siervo suyo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se le una. Mas yo era glorificado a los ojos de Yahvé, mi Dios era mi fuerza. Poco es que sea mi siervo en orden a levantar las tribus de Jacob y de hacer volver los preservados de Israel. Te voy a poner por luz de las gentes, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Muy bien, hasta ahí. Entonces vamos a ir analizándolo, ¿verdad? ¿Cómo empieza este segundo cántico? Empieza igual, atended islas, atended pueblos lejanos. Fíjense la insistencia del universalismo que maneja este profeta, ¿verdad? Y después viene su convicción que ha sido llamado, o sea, estoy hablando por la vocación, es decir, Dios me llamó, no porque me guste o no porque se me ocurrió. Estoy hablando porque Dios me llamó. ¿Cuándo te llamó? Desde el vientre. Desde las entrañas Desde el maternas. vientre.
desde el vientre, o sea, como y con Jeremías. Esto sigue la idea de Jeremías. Desde el vientre materno me llamaste. O sea, me hiciste para ti, me llamaste desde entonces, ¿sí? ¿Y cómo me llamaste? Por mi nombre, Recordando mi nombre. Acuérdense la fuerza que tiene el nombre para un israelita, ¿sí? O sea, desde siempre mi persona estuvo ante ti, porque el nombre significa persona. El, el nombre significa todo yo. Si tú me dices mi nombre, quiere decir que estás pensando en mí totalmente, ¿verdad? No nada más que a veces nos pasa en lo moderno, que mi nombre nada más es para estar en una lista y tenerte clasificado en algo. No, aquí tu nombre es porque eres tú. Eres la síntesis de ti mismo, podemos decir así. Con decir tu nombre, hago mención a todos tus ideales, tu conciencia, tu inteligencia, lo que quieres, lo que buscas. Todo eso es, me llamó por mi nombre, ¿sí? que te Entonces es el escoge, decir, te ¿mande? diferencia del grupo, pues, te diferencia del grupo. Ujú. El de tener una vocación especial. Me llamó por mi nombre, ¿sí? E- Entonces él ha sido predestinado por Dios para llevar el mensaje. ¿Sí? Ujú. Entonces es algo, una elección muy personal. Y después habla, dice, hizo de mi boca una espada afilada, en la sombra de su mano me escondió, hízome como saeta aguda, en su carcaj me guardó, donde se guardan las flechas, ¿sí? Dice como flecha, entonces donde se guardan es el carcaj. Sí, entonces fíjense aquí el concepto de espada y de flecha no tiene un concepto negativo de muerte o de, no, tiene un sentido de perfección, de hondura y de eficacia. ¿Cómo es tu llamado? Pues como una flecha que se te mete, o sea, profunda. Es algo que entró a ti o Dios te la mandó, ¿sí? Pero no nada más así de por fuerita, no como una flecha que se mete, como una espada que entra hasta lo profundo. El primer Isaías hablaba de que la palabra de Dios era como una espada que entra hasta el tuétano, ¿sí? Y es el mismo concepto, es una espada que Dios me maneja, ¿para qué? Para que vean lo certero, lo profundo del mensaje. No es un rasguño lo que te hace una espada, es entrar hasta lo profundo. Y ese es el mensaje que yo traigo. Aquí eso significa, ¿sí? Ajá. Una espada después va a ser, Como la de Cupido, ¿perdón? como la de Cupido, digo. Como la de Cupido, más o menos. Que no matan, ¿no? Nada más la mano que la mueve es diferente. Sí. Deuteronomio 32-34, por favor. Deuteronomio 32-34. 31, 32 32, 30. y versículo 34. Porque su viña es viña de Sodoma y de las plantaciones de Gomorra.
Uvas venenosas son sus uvas, racimos amargos sus racimos. Su vino un veneno de serpiente mortal, ponzoña de aspid. Pero él no está guardado junto a mí, sellado en mis... ¿Estás leyendo el 32, 34? Me toca la venganza. No, es que exactamente. empezó antes. Ah, ya. Sí, Hay dos. pero el No, era 32, 34. Ajá. ¿Qué fue que les tengo reservado? Porque nada más es, pero él no está guardado junto a mí, sellado en en mis tesoros. Ajá. Muy bien, Ese es- entonces, él me guarda, está hablando de la saeta, me guarda con sus tesoros, ¿verdad? Que se mete en un carcaj o en una, estoy guardado. Y esa protección Sí, que me brinda perdón. Yahvé. ¿De quién está hablando? Probablemente es de un personaje colectivo, aquí, habla más del colectivo, pero no de todo, sino dentro de ese colectivo, de ese pueblo, hay el resto. ¿Se acuerdan que la figura del resto viene desde Isaías primero, ¿sí? Desde Jeremías, y habla de un resto. Y ese resto, el segundo Isaías no lo va a nombrar así, nunca va a decir el resto, no lo encontramos la expresión, pero la figura de que dentro del pueblo hay un grupo fiel, un grupo que sí va a responder, un grupo que sí, ese sí está. Y es aquí, es ese grupo que va a ser posible porque es el que yo he guardado y bajo mi mano. Fíjense qué bonito símbolo. Está a la sombra de mi mano, es decir, lo tengo cuidadito, protegido. ¿Quién se atreve a hacerle algo si está a la sombra de mi mano? ¿Eh? Bien, seguimos, versículo 3. Y me dijo, tú eres mi siervo, Sí, y por ti me daré a conocer. muy bien. A ver, ¿me lo vuelves a leer, perdón? Y me dijo, tú eres mi siervo, y por ti me daré a conocer. Fíjate que aquí quita una palabra, porque dice, y me dijo, mi siervo eres tú, Israel, Ujú. ¿sí? Sí, es que aquí está En entre tu paréntesis. versión la quita, ahorita explicamos por qué. En ti me gloriaré. Quitando esto de Israel, se hace como más generalizado el llamado. Y entonces varios exégetas dicen que hay que quitar a Israel, ¿sí? Pero sin embargo, el padre Carrillo dice, no, no tenemos por qué. En todos los códices y en todos los comentarios, hasta en Qumran, en el rollo de Qumran, aparece Israel. Entonces no tenemos por qué quitarlo. Al meterlo ciertamente da un cambio. Viene hablando de una generalidad y aquí habla ya del pueblo de Israel. Pero dicen, eso es muy antiguo, o sea, desde siempre se manejó Israel. Pues no tenemos por qué quitarlo. Para nosotros es facilitar. Quitamos a Israel, como ya lo quitaron en esta versión, y se queda en una colectividad más generalizada. Pero no, porque en todos los documentos más antiguos, desde los 70, ya aparece Israel. Entonces hay que dejarlo. Dice el padre Carrillo es o de opinión que se deje, porque, digamos, desde muy antiguos está. No tenemos por qué quitarlo. ¿Sí? Bien. 4, versículo 4. Mientras que yo pensaba, he trabajado en balde, en vano he gastado mis fuerzas. Yahvé, sin embargo, protegía mis derechos. Mi Dios guardaba mi salario, pues oye Muy importante. bien, hasta ahí. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? Isaías o el siervo. No sé, Es el siervo que está siervo. diciendo eso, pero ¿a quién se refiere aquí? ¿Quién podría estar diciendo
yo estoy dudando de que Yahvé se siga interesando por mí. El siervo Israel, El pueblo. el El pueblo. pueblo de Israel que está en exilio. Lo más seguro que ese versículo 4, el profeta piense en los exiliados que se lo llegaron a preguntar, nos quedamos sin nada. ¿Dónde estuvo la elección? ¿Dónde estuvo el llamado? Y dice, ¿cuántas veces yo me he preguntado, ¿de verdad somos llamados? ¿De verdad Yahvé se interesa por mi causa? No se ¿De olvidó. verdad? Y dice, pues sí, vas a ver cómo sí. Y vas a ver cómo no solamente se interesa por ti, sino que va a haber una súper maravilla que Dios está preparándote. Así es que sí lo puedes decir. ¿Sí? 5 y 6, por favor. Ahora pues, dice Yahvé, el que me plasmó desde el seno materno para siervo suyo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se le una. Mas yo era glorificado a los ojos de Yahvé. Mi Dios era mi fuerza. Es demasiado poco que tú seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y reconducir a los sobrevivientes de Israel. Yo te estableceré como luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Muy bien. Entonces vuelve a decir aquí, ahora pues dice Yahvé, y vuelve a decir, el que me llamó desde el vientre de mi madre para siervo suyo, para animar al pueblo de Israel. Fíjense cómo nunca se les olvidó que el pueblo era Judá e Israel junto, el reino del norte y el reino del sur. A estas alturas son 400 años, 300 años, perdón, 300 años de que desapareció el reino del norte. Y sin embargo, cuando hablan del pueblo en su totalidad, siguen sabiendo y siguen diciendo todo, todo su pueblo, no solamente el reino del sur, no puede solamente Judá, todo. Y aquí dice Israel, Jacob e Israel, o sea, los dos, para hacerlos mi siervo, ¿sí? Y aquí, fíjense, ¿por qué yo puedo hablar con seguridad? Dice el siervo, porque los ojos de Yahvé, porque era yo glorificado a los ojos de Yahvé y mi Dios era mi fuerza. Entonces yo sé que mi vocación es de Dios. Dios me llamó. Y eso para mí me da fuerza de presentarme y de hablar con toda fortaleza, con toda seguridad y plantarme a ustedes porque Yahvé es mi fuerza. ¿Sí? Él me dice, Él me pide, pero no me deja solo. Está conmigo. ¿Mm? Y entonces fíjense qué bonito. ¿Y qué le dijo Yahvé? Es poco que seas, fíjense nada más las palabras, es poco que seas mi siervo. Ya hemos visto lo que significa mi siervo. ¿Sí? Eso es poco. ¿Mm? Que tu misión se reduzca a restablecer las tribus de Jacob y a reconducir a los sobrevivientes de Israel, es decir, al resto, eso es poquito. Yo te he llamado para algo más. ¿Y para qué está llamado? Ser la salvación de todos, de toda la tierra. Para la luz de todos, Para la Para hacer restauración, luz y ¿para qué Salvación otra cosa? salvación, luz y ¿A quién salvación le de va a todos, a quién le va a llegar la salvación? a todo a el universo. todos, a universal, A todas las todas las naciones de la tierra. naciones. Entonces, fíjense cómo insiste en el universalismo. Es poco que seas mi siervo y que yo te he llamado, te he elegido, te he llamado por tu nombre, nada más para el pueblo de Israel. No, para todos, para llevar mi nombre a todos. ¿A través de qué? Del pueblo, pues puede ser del pueblo, pero no se va a quedar en el pueblo. ¿Sí? Entonces, esta misión que Dios le está dando, pues es doble para reconstruir el pueblo de Israel, pero también para llevar
y restablecer a todas las naciones. ¿Sí? Entonces, en este cántico, la primera parte es el pueblo. Después hace mención del resto y al final subraya una probable connotación personal, individual, que nunca se deja claro quién es, pero ciertamente ella habla de un personaje que va a llevar a Israel, que va a llevar a Jacob y que va a ¿dónde? A todas las naciones. Entonces va como cerrando, vamos a decir así, la figura del siervo. Bien, preguntas, comentarios. Madre, cuando se destruyó el reino del norte, fueron desterrados, unos huyeron hacia Israel y después Ellos fueron, no volvieron, ellos completamente destruyeron el reino del norte. pero Ellos no, pero ellos los llevaron a un lugar cercano a Nínive. ah, Ahí estuvieron, pero nunca regresaron. ok, Ahí fue completo, nunca. Era ah, una de las políticas de gobierno de Asiria, cambiarles la identidad, que el pueblo perdiera todo. Entonces los ok. llevaban, hacían cambio, hacían mezclando los de aquí para acá, los de acá para acá, los de acá para allá, y al pueblo, al reino del norte se lo llevan a un lugar cercano a Nínive, y nunca regresa, completamente se termina. En cambio, el reino del sur se lo llevan a Babilonia y ahí sí logran regresar una parte al final de los 50 años de destierro, cuando Ciro, ya hablamos de Ciro hace 8 días, va a dar el permiso de que regresen. ¿Sí? Mm. Pero entonces aquí el sentido de decir que va a reunir a Jacob y a Israel, ¿Sí? Por pero, eso les digo que no se les olvida nunca que el pueblo completo es Jacob e Israel, pero no, pero aunque está desaparecido. En un momento Dios puede hacer ese milagro. ok, Jacob viene siendo del reino del norte e sí. Israel. Sí, sí. Realmente Jacob es el padre de las 12 tribus, pero Ujú, cuando se habla así de Jacob es el reino del norte, y más bien de Israel. Jacob habla de todo, porque Israel es el reino del norte, ¿sí? Que fue el nombre que le da Dios a Jacob. ¿Se acuerdan cuando lucha contra el ángel, esa noche que está luchando contra el ángel? Ahí Ajá. le cambia el nombre. De Jacob lo convierte en Israel. Entonces aquí ujú. puede ser el reino del norte o todo el pueblo. Son de las cosas que se manejan indistintamente, pero ciertamente piensan en un pueblo de Israel completo, no nada más las tribus del sur. Ujú. ¿Preguntas, comentarios? Es que se dice mucho de lo que no está escrito. Sí. Tiene mucho de sacarle, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo va el profeta? Va como completando su figura, si se fijan. Ujú, Primero es un paciente, uno que no va a gritar, etcétera. Este es alguien que va a unir, que va a ser el pastor, es aquí. Y vamos a ver el tercero. Y van a ver cómo la figura del siervo se va a ir completando con muchas connotaciones. ujú. ¿Eh? Bien. Entonces, el tercer cántico va a ser 50 del 4 al 11. Ujú. Siervos y Como les digo que son así piezas, en un momento se creyó que eran diferentes y que no estaban en su lugar, como que era un cuadernito de los 4 cánticos y después lo meten y lo acomodan, pero no, los grandes exégetas se inclinan más bien que son auténticos del segundo Isaías y en su lugar.
¿Por qué? Porque a veces lo- los capítulos anteriores, digamos nosotros ya en la Biblia que tiene capítulos, ah, introducen al cántico o después concluyen el cántico. Entonces, como que hay una unidad, ¿sí? Aunque se pueden sacar plenamente los 4 cánticos completos, pero él los repartió con toda conciencia. ¿Así? ¿Por qué? Porque va señalando y va manifestando toda la grandeza del pueblo. ¿Sí? Entonces vamos a leer del 4 al 9, por favor. Pero primero 4 y 5. El Señor, Versículos 4 y 5 del capítulo 50. el Señor Yahvé me ha concedido el poder hablar como su discípulo y ha puesto en mi boca las palabras para fortalecer al que está aburrido. A la mañana Él despierta mi mente y lo escucho como lo hacen los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto los oídos y yo no me resistí ni me eché atrás. Muy bien. Bueno, una cosa que hay que marcar como en este cántico, 4 veces el profeta, cómo se refiere a Dios? ¿Cómo dice? El Señor Yahvé, El Señor Yahvé, ujú, Mi Señor Yahvé. mi Señor Yahvé, ¿sí? Ujú. Que es cuando dicen todos los grandes elegidos como de Moisés, los otros profetas, hablan de soy el siervo mío y Dios es mi Señor, ¿sí? Y ¿se acuerdan que no se, que todavía aquí se nombra en momentos Yahvé, pero utilizan Adonai, que quiere decir mi Señor, ¿sí? Mi Señor, es mío, mío, no tuyo, mío. ¿Sí? Es alguien al que yo me relaciono y me pertenece. Y aquí es mi Señor Yahvé. Y 4 veces lo va a nombrar así. Entonces tiene el profeta como la intención de decir, soy llamado, el siervo. Él me llamó y por eso es mi Señor Yahvé. ¿Sí? Y vean aquí bonito, como les decía yo hace rato a la pregunta que hizo Olivia, cómo se va presentando como un maestro el profeta. Yahvé me llamó. ¿Para qué? Para que yo lo escuchara. Él directamente me llama, me dice, no es invento mío. Por lo tanto, si él es alguien que me llamó, yo soy un discípulo que estoy pendiente de lo que él quiere de mí. ¿Sí? ¿Y qué me enseña? Fíjense otra vez cómo es la redención, ¿verdad? Me enseña que haga saber al cansado una palabra alentadora. A mi pueblo que está sufriendo, darle ánimo. A eso me llamó. ¿Sí? Pero es un discípulo cumplido. Cada mañana, despierta mi oído, ¿sí? Para escuchar lo que él me dice y así abrirme el oído. Fíjense que utiliza estos 2 verbos. Despierta mi oído y después lo abre. ¿Por qué? Porque no solo se trata de oír, sino se trata de entender. Y por eso me abre la cabeza para que, podemos decir así, ¿no? Me abre la cabeza para que yo entienda. Cada mañana, como un discípulo, yo estoy con él. Y él me instruye, me dice como a su siervo, y yo lo nombro como mi Señor, lo que yo tengo que hacer y lo que yo tengo que decir. ¿Sí? sí. Ahora, 5b a 7, por favor. El Señor Yahvé me ha abierto los oídos y yo no me resistí ni me eché atrás. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes me tiraban la barba,
y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupos. Señor Yahvé está de mi parte y por eso no me molestan las ofensas. Por eso puse mi cara dura como piedra y yo sé que no quedaré frustrado. Muy bien. Entonces aquí, fíjense, va a presentar otro rasgo del siervo de Yahvé, otro rasgo diferente, ¿verdad? ¿Cuál va a ser? El que, bueno, esta misión no va a ser fácil. Esta misión me va a exigir. Esto que Dios me llama para sí, para enviarme, no es una misión fácil, ¿no? Pero ¿cuál es mi respuesta ante este sufrimiento, ante estas dificultades? La fortaleza. Yo ofrecí mis espaldas, mis mejillas a los que me jalaban la barba, mi rostro no lo quité a los insultos y salivazos. ¿Por qué? Porque el Dios me dio su fuerza y estoy aquí para resistir. Por lo tanto, mi cara parece de pedernal. ¿Por qué? Porque yo siempre supe que si Dios me elige, no iba yo a ser confundido. Puede que me maltraten, puede que me insulten, pueden que me digan todo lo que quieran, pero el que ríe al último, ríe mejor. Entonces, al final nos vemos. Y yo, ante esa dificultad, ante esas incomprensiones, etcétera, etcétera, yo estoy seguro que Yahvé está conmigo y me da su fuerza. Este, sí. Ese es sí, es el que va leyendo el etíope y cuando Felipe ya se lo explica acerca de quién, ajá, o de otra persona. Ajá, pero ahí ya está Jesús, pues ya le da la explicación de la plenitud, ¿sí? Exacto. ¿De quién se trata? ¿Y por qué? Porque pues es algo, y lo que vamos a ver después cuando es más fuerte, ¿verdad? Ahorita, pero vean cómo se va completando la figura del siervo. En cada cántico aparecen cualidades diferentes. Sí, y ya hablando de Jesús, pues él lo lleva a su plenitud. Para nosotros no hay problema, ¿verdad? El problema fue antes de Jesús, quién era. Nosotros sabemos a quién se refería, ¿no? Bien, pero también esta figura del que aguanta pianos, decimos nosotros, ¿a quién les recuerda? Jesús. Bueno, a Jesús, sí, ese ya está fijo. Pero ¿a quién más les recuerda? A Jeremías. A Jeremías. Sí, a Jeremías. Le fue como en feria y siempre tuvo fuerza, los enfrentó, aguantó, etcétera. Entonces, vean cómo se manejan la colectividad, la individualidad, el personaje histórico. Entonces, todo eso para el segundo Isaías los maneja libremente. De aquí podía ser Isaías, perdón, se podía estar hablando de Jeremías, porque lo retrata tal cual. Pero también el pueblo está sufriendo humillaciones, pero sabe que es elegido y por eso las aguanta. 8:9, por favor. Aquí viene mi juez. ¿Quieren meterme pleito? Presentémonos juntos, y si hay algún demandante que se acerque. Si el Señor Yahvé está de mi parte, ¿quién podrá condenarme? Todos se harán tiras como un vestido gastado y la polilla se los comerá. Vas ahí. Muy bien. Entonces, fíjense muy bien la respuesta del profeta, ¿verdad? De esas figuras que hablan siempre de los pandilleros y todo. ¿Quién? A ver, vengan. Yo las puedo, yo estoy. Siempre pienso en
cuando leo este pasaje siempre empiezo así, esos que hasta se remangan las mangas para echarse los pleitos. Así está este. A ver, vengan todos, díganme, háganme. El Yahvé está conmigo y yo lo hago porque puedo, ¿sí? Nadie me va a vencer, ¿sí? Yo las puedo, pero no yo. Yahvé las puede en mí, porque el que vence es Yahvé, ¿sí? Pero así, vengan, hablamos, preséntenme. ¿Quién es el que me acusa? Vamos a hablar. No les tengo miedo, ¿sí? Aquí estamos. ¿Sí? Y todos los que no oyen esto, los que no oyen estas palabras de que estamos hablando, pues son como un vestido que tiene polilla. Pronto se va a acabar, ¿sí? Acuérdense como todas las telas eran de lana. O sea, rápido se podían desgastar. Y de lana no sanforizada, tal cual. ¿Sí? 10:11. ¿Quién de ustedes respeta a Yahvé? Escuche la voz de su servidor. El que camina a oscuras sin luz para alumbrarse, que confíe en el nombre de Yahvé y que se apoye en su Dios. Pero todos ustedes que encienden un fuego y que forman un círculo con antorchas, vayan a las llamas de su hoguera y que sus antorchas los quemen. Ustedes se revolverán en sus tormentos y esto será la obra de mis manos. Muy bien, entonces vean, aquí dice, esto es para los que quieren buscar a Yahvé. Quien no quiera, quédense en sus tinieblas, no hagan caso, pero eso sí, el resultado va a ser que están prendiendo fuego contra ustedes mismos. Pero si no quieren oír, pues no oigan, pero se aguantan. Ahora sí, como los pleitos, ¿no? Pero te aguantas Sí. aquí. ¿Eh? Ahora, fíjense cómo va señalando también las cualidades de este siervo. Es Cristo, cómo se presenta ya si vemos la persona de Jesús que consuela al afligido. Aquí estoy para llevar una palabra de aliento, para llevar, ¿sí? El que hace la voluntad de su Padre. Jesús que no rehúsa las humillaciones, fue bofeteado, ensalivado, etcétera, y no se le puede culpar de pecado. Por eso él puede decir, el siervo dice, a ver, ¿quién me condena? Díganme. Él hubiera podido estar cuando la pecadora, porque hubiera podido decir yo no tengo pecado, pues lanzo la primera piedra, ¿no? Y entonces aquí son como los destellos que va sacando las cualidades de esa figura que él trata. Y que les digo, bien a bien, nunca podemos decir, pues a uno, a todos, tantito y tantito, o sea, lo maneja muy libre. ¿De acuerdo? Sí. ¿Preguntas, comentarios de este tercer cántico? Ahí ya reconoce, ¿no? Lo que él va a hacer. Ya está aceptando. Ya es su Dios, mi Dios, el que me manda, el que hace todo. El que hace todo. Y también lo más seguro es que piensan en ese segundo Éxodo, que va a ser uno de los temas centrales del segundo Isaías, ya él lo hace. O sea, ¿cómo podemos dudar? A pesar de que estamos ahorita, pero en la calle, él lo puede hacer. Él, su brazo. En este cuarto cántico va a ser el brazo de Yahvé. El brazo o la mano siempre en la lengua hebrea, siempre es símbolo de poder. Lo sacó con su brazo de Egipto, poderoso, la mano poderosa de Dios. Que se me paralice la mano. Ajá, el significado de la fuerza de la mano, de la mano.
¿Sí? ¿Pasamos al cuarto? Y El cuarto cántico es del capítulo 52, 13. (52:13) al 53:12. Son muy parecidos los números, parece que no están jugando con ellos, pero es del 52:13 al 53:12, ¿verdad? Vamos a leer 52:13-15, por favor. Veréis a mi siervo prosperar, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera, del mismo modo que muchos quedaron asombrados al verlo, pues tan desfiguradas estaba que no parecía un hombre ni su apariencia era humana. Así se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, pues verán lo que nunca les contaron y descubrirán lo que nunca oyeron. Muy bien, vamos a comentar ¿verdad? Este pedacito. Fíjense, ¿qué le va a pasar al siervo? Que será levantado y ¿Nada ensalzado más? ¿Nada más? sobremanera y será desfigurado y quedarán Espérate, muchos. eso ahorita no, ahorita espérate. Todo lo aquí de lo que leímos todavía no habla desfigurado. Será enaltecido, Enaltecido, levantado. levantado puesto en lo y más ensalzado sobremanera. ¿Sí? Entonces, no va a ser, bueno, pues te va a ir bien. No, va a ser súper ensalzados, levantado, enaltecido. A pesar de lo que vimos ya hasta el tercer cántico, sin embargo, al final las cosas van a cambiar. Ten paciencia, dice el profeta. Ten paciencia. Así como cerraba el segundo cántico, Dios lo va a hacer y Dios lo puede hacer. Ahora vamos a ver cómo. Y todavía va a subrayar lo que ahorita decía Marta, las humillaciones y todo, que van a crecer. Pero al final, Dios lo va a ensalzar, lo va a engrandecer y lo va a levantar. ¿Sí? Entonces aquí este cántico ya casi todo podemos decir presenta una figura individual, ¿sí? No dice cuál, pero ya pocas veces, cómo lo maneja, podemos hablar de una colectividad, sino más bien de una figura individual, ¿sí? Y después el otro pedazo, el versículo 14 y 15, ¿de quién está hablando? De Jesús. de Jesús para Dije, nosotros. Bueno, ya sabemos que de Jesús nosotros, ¿verdad? Ya eso sabemos que ahí terminamos. Pero ¿de quién está hablando en esta parte? Del siervo, ¿El siervo? ¿De quién está hablando el siervo? de los reyes, las naciones, Del pueblo. Entonces, ¿de quién? Están hablando de los gentiles, que son los reyes, son las naciones, los que verán asombrados lo que va a pasar. A pesar, aquí dice, así su aspecto era un desecho de humanidad. Imagínense cómo se sentían en el destierro. Pero lo que va a hacer Dios, hasta los gentiles no lo van a creer. ¿Sí? Van a estar admirados. Las multitudes de las naciones, los reyes abrirán la boca, pues están admirados. ¿Cuál es la figura que tenemos de una admiración? La boca abierta. Ah, ellos así les va a pasar. Tendrán
Y a causa de él los reyes dirán, qué bárbaros. Nunca se nos dijo, nunca lo pensamos, ¿sí? Pero fíjense que aquí habla especialmente de las naciones. No hace mención concreta del pueblo, ¿sí? Lo que va a hacer Dios es, vamos a decir así, va a pantallar a todos, a todas las naciones. Claro que primero al pueblo, pero aquí no lo nombra, pero es a todas las naciones, ¿sí? Y entonces, pues vamos a ver qué va a pasar. ¿Cómo es posible que este Dios, el Dios del pueblo, pueda hacer las grandes cosas que van a venir? ¿Será posible que pueda? Eso dicen las naciones. Y al ver que pudo, pues admirados, extrañados de lo que hizo Dios. Bien, por favor, versículo 1 y 2 del capítulo 53. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién mostró el Señor su brazo? Creció en su presencia como brote, como raíces en el pantano, en el páramo. No tenía presencia ni belleza que atrajera Espérate, nuestras hasta ahí, miradas. Carmen, por favor, hasta ahí. Vamos a ver lo de la raíz. ¿Quién dio cuenta? ¿Quién lo hizo? El brazo de Yahvé, ¿sí? ¿Quién va a ser la maravilla que vamos a contemplar? El brazo de Yahvé. Porque ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una raíz, pero de tierra árida. Imagínense una raíz de una planta que está sacada del desierto. ¿Cómo estará? Seca. Seca. Seca, ¿sí? Y aquí, fíjense cómo el profeta va a manejar la figura de una raíz. ¿Quién otro la maneja? Mm, como- Cuando el tronco de Jesé El tronco de Jesé, ¿de quién es? es de David, pues. O sea, Bueno, el tronco de Jesé va a ser David, o sea, sí, exactamente. Pero ¿de qué profeta habla del tronco de Jesé? Natán, no. No, es el primer Isaías. Oh, Cuando sí. habla del Emanuel, Ujú, habla del tronco de Jesé. Va a ujú, ser un retoñito, va a ser algo sencillito, algo que van a hacer, ujú, pero no, pero van a hacer, ¿sí? ujú, No se va a terminar, ahí sí concretamente habla de la descendencia de David, no se va a detener, va a ser un retoño, un ujú, retoñito. Aquí ujú, habla, va a ser una raíz. Esta raíz no va a ser igual que el retoño es floreciente, es fuerte, y esta raíz está seca. Esta raíz está de tierra árida, ¿sí? Pero es una raíz. ¿Sí? Una raíz puede después, cuando se le cultiva, resucitar. Entonces, esta raíz está seca, no se nos antoja tanto que nos regalen una raíz seca, pero bueno, está una raíz seca. Seguimos 2 y 3, por favor. Cre- Creció en su presencia como brote, como raíz en el páramo. No tenía presencia ni belleza que atrajera nuestras miradas, ni aspecto que nos cautivara. Despreciado y evitado de la gente, un hombre hecho a sufrir, curtido en el dolor. Al verlo se tapaban la cara, despreciado lo tuvimos por nada. Ah, hasta ahí acaba. Ajá. Entonces, vean, ¿qué vemos? ¿Qué estamos viendo? Una raíz seca. Alguien al mar, al extremo del dolor, del sufrimiento. Alguien que está sintiéndose de lo peor. O sea, peor no le pudo haber ido. ¿Eh? Eso es lo que estamos viendo ahorita, dicen los gentiles. Y sin embargo, de esto que estamos viendo, esta raíz seca, este hombre humillado, este hombre despreciable, deshecho de hombres, varón de dolores, sabedor de dolencias, antes ni siquiera lo podemos ver. O sea,
es tan fuerte su dolor en este momento que no queremos ni voltear, ni pensar, ¿sí? Pero es lo que estamos viendo. 4:6, por favor. Atención, porque aquí hay algo mucho, muy importante en este pedazo. A él que soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, lo tuvimos por un contagiado, herido de Dios y afligido. Él, en cambio, fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Sobre él descargó el castigo que nos sana y con sus cicatrices nos hemos curado. ¿Más? Dígale, sí, Todos errábamos como ovejas, cada uno por su lado, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. hasta ahí. Fíjense que este pedazo, estos versículos, van a cambiar una historia grande sobre cómo, ya se me trabó la lengua, va a cambiar cómo era considerado el sufrimiento. El sufrimiento, ¿se acuerdan que hemos dicho siempre que era considerado, tú estás sufriendo, estás en pecado? ¿Sí? ¿Te está yendo mal? Pecaste. Que es el problema todavía que va a tocar Job después. Y los enemigos reconoce que pecaste. ¿Sí? Y aquí va a haber algo diferente, algo distinto. ¿Sí? ¿Por qué este siervo está sufriendo? ¿Por qué? Por nuestro pecado. Por nuestros Pecados pecados, de no los por demás. los suyos. ¿Sí? Sí, la figura de Jesús en este cuarto cántico es extraordinaria, pero aquí van a ser lo que se conoce como la expiación vicaria. Es decir, no solamente yo puedo sufrir porque yo pequé, yo sufro porque soy humano, pero mis sufrimientos van a tener un valor. No va a ser un castigo, va a ser un valor para que tú te salves, para que tú recibas, para que tú encuentres, ¿sí? Y entonces nace aquí con el segundo Isaías esta actitud que después se va a trabajar ya como actitud sacerdotal. Yo estoy en tu lugar, ¿sí? Tú te mereces el pecado, pero yo me ofrezco por ti para que tú cambies, para que tú regreses, para que tú encuentres. Y por eso he sido herido, he sido molido, he soportado el castigo. Nosotros éramos los que andábamos mal y sin embargo él cargaba, él llevaba nuestros pecados. ¿Sí? Después va a decir cómo yo lo elegí. Todavía después adelante va a decir, yo ofrecí. No, ya lo dijo en el tercero, yo ofrecí mis espaldas, yo di, esto lo elegí. ¿Sí? O sea, lo acepté. No es que lo elegí, lo acepté. ¿Por qué? Porque tenía un valor de que tus pecados se van a perdonar por mi dolor, por mi sufrimiento. ¿Sí? Porque yo me entregué como prenda de tu pecado, de tu olvido de Dios, de tu lejanía. Y entonces, este concepto de sufrimiento nunca lo habíamos encontrado en el Antiguo Testamento, nunca. Hasta aquí es Isaías, el segundo Isaías es el primero en decir el sufrimiento. Cuando es aceptado y tú puedes darle un valor redentor, ¿sí? Porque no solamente va a ser por castigo. En general, el sufrimiento es castigo del pecado, pero en general, pero tu sufrimiento concreto no es un desperdicio. A partir del siervo, y no digamos después con Jesús, ese lo subraya y lo pone con colorado, para que lo veamos, ¿sí?
pero después del siervo no va a ser desperdiciado el dolor de nadie. ¿Por qué? Porque yo lo puedo ofrecer para que tú tengas luz, para que tú te des cuenta, para que tú regreses. Y por eso acepto mi dolor por ti. Yo siento que el desconcierto de estos cánticos, en esto está, como les diré, lo no entendible. Cómo el sufrimiento que es consecuencia del pecado va a ser un signo redentor. Eso era hablarles en chino y en todos los idiomas que ustedes quieran, menos en hebreo. ¿Sí? Pero es el primero en tocar el tema y presentarlo fuerte. ¿Sí? Y habla de ese sufrimiento expiatorio o expiación vicaria. O sea, tú te lo mereces, pero yo contigo. Es el caso, por ejemplo, de San Maximiliano Kolbe. Yo me ofrezco por ti, porque tienes familia, porque tú tienes una esposa y un hijo, y por ti yo me cambio, pero ya es ya después de Cristo, lógico que lo tenemos más claro nosotros. Pero ese ejemplo de Maximiliano Kolbe es tal cual esto, ¿sí? Yo acepto sufrir lo que tú te mereces. O tu castigo, yo lo cumplo por ti. ¿Mm? La muerte, sí. 7-9, por favor, para que vean todo lo que le pone. Maltratado aguantaba, no abría la boca, como cordero llevado al matadero. Como oveja muda ante el esquilador, no abría la boca. Sin arresto, sin proceso, lo quitaron de en medio. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Lo despidieron, le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. Muy bien. Y aquí, pues, ya vemos a Cristo tal cual, tal cual. No hubo engaños y sin embargo, todo su juicio fue una injusticia. Ujú. Pero fíjense cómo aquí va a seguir en el versículo 10. ¿eh? Por favor, lo leemos. El Señor quería triturarlo con el sufrimiento. Si entrega su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años y por su medio triunfará el plan del Señor. Muy bien. Fíjense la diferencia. Hasta el versículo 9 era sepultado, había sido matado primero, juzgado y a pesar de ser inocente, era juzgado, matado, sepultado. ¿Y qué pasó después? ¿Sí? Porque él se dio en expiación por los demás, verá su descendencia alargada y se cumplirá lo que Dios, o sea, él verá, por lo tanto va a resucitar, ¿sí? No se va a quedar castigado, herido, humillado. No, la mano de Yahvé lo va a hacer. Si se da a sí mismo en especial, verá su descendencia. Tendrá un regalo de Dios de muchos días, de mucha vida, ¿sí? Verá la luz. Leemos 11-12, por favor. Por los trabajos soportados verá la luz, se saciará de saber, mi siervo inocente rehabilitará a todos, porque cargó con sus crímenes. Por eso le asignaré una porción entre los grandes y repartirá botín con los poderosos, porque desnudó el cuello para morir y fue contado entre los pecadores. Él cargó con el pecado de todos e intercedió por los pecadores. Muy bien, entonces vean la consecuencia. Ante esa entrega, ante ese darme por los demás, Yahvé lo va a exaltar, le dará un despojo grande,
repartirá, él le dará una tierra grande, mm, le daré parte con los grandes y con los poderosos. ¿Sí? O sea, no se va a quedar así. Ese acto de entregarse por los demás va a ser, le va a retornar en un tener todo. Dios le va a dar todo. Un poquito lo del Hijo del Hombre. Fue el Hijo del Hombre y le dio el poder, el honor, el reino, todos los pueblos le servirán, etcétera. Aquí está lo mismo. Va a ser exaltado, va a tener grandes posesiones. Dios le va a regresar más de lo que tenía. ¿Por qué? Porque no se va a quedar en la muerte, va a resucitar, aunque no esté la palabra de resurrección, habla de uno que está en la tumba y que después habla, ve y resucitó, y no se va a quedar ahí, y va a tener mucho más de lo que él tenía. Oye, Lupe, y también de que estuvo entre delincuentes, Ajá, todo, o sea, ¿sí? todo se cumple. Parece que el segundo Isaías tenía una foto, un videíto o un TikTok de lo que iba a pasar, porque lo ve completito, ¿sí? Y como dicen después, bueno, Jesús cumplió y tenía junto a, ahora me toca esto, no, porque iba a hacer esto, Dios lo profetiza aquí, ya ves, desde aquí, pero es la pasión completa. Y estos cánticos ahorita en la Semana Santa los vamos a manejar mucho en las lecturas de los oficios. Por eso quería yo que lo meditáramos o lo reflexionáramos un poquito ahorita. Me salté capítulos y me salté temas, pero para ahorita dar una idea de esto de los cánticos de Yahvé, porque se van a manejar mucho en la Semana Santa. Y por lo tanto, pues tenerlos en presente. Me quedo pensando, si para nosotros es complicado, que ya tenemos la resolución de todo el cántico y la consecuencia con Jesús, ¿qué sería para aquellos pueblos que les estaban hablando de todo esto, cambiándoles la estructura, cambiándoles el chip? O sea, tuvieron que estar como los más pensativos que estamos nosotros, ¿no? Claro, Más claro, reflexivos. y cómo tenían toda pero era algo que para ellos impensable, ahorita te contesto, impensable, ¿sí? Impensable. Por eso era un personaje enigmático, por eso mejor lo tratamos con mucho respeto y casi no lo comentamos, ¿no? Como el Hijo del Hombre, son los dos grandes personajes que enigmáticos, ¿no? Pero entonces es eso, cómo Dios sabe lo que está y lo que le deja a cada profeta. ¿Sí? Ahora aquí decía la Madre Rosa que a pesar de las evidencias de esta profecía, ¿cómo se duda de Jesús? Si él la vive en su plenitud, sobre todo este cuarto cántico. Todos, porque vean cómo ha ido dando muestras de un paciente, uno que atiende, uno que está va todo el proceso y toda la figura de Jesús la va presentando desde el primer cántico hasta el cuarto. Aunque estén separados, en la mente del profeta lleva una secuencia hasta que termina le daré por despojo toda la tierra. O sea, el poder, el reino, no se quedará defraudado, ¿sí? Lo resucitaré y verá todo. Y va a tener lo que nunca se pensó tener. Mucho de esto es para ellos era mucho en la parte material, ¿no? O sea, le va a responder todo, tierra y todo. Pero ahí está la semilla ya cuando esto se hace, de toda la espiritualidad, lo espiritual. Pues, ¿qué más que ser hijos de Dios? ¿Qué más que Jesús haya venido? Pues que fue mucho más de lo que las islas, de lo que los paganos decían al verlo y a contemplar. ¿Cómo será? Pues será, porque Yahvé me tiene de su mano. Nada más. ¿Comentarios?
Maravilloso, madre. Y lo que Es dijo, increíble, ¿verdad? sí, sí, lo que dice Josefina es real. Nosotros estamos analizando lo que ya es, pero ellos o lo oían y Ajá, por eso no les hacían caso. exacto. Y les cambiaban toda la manera de pensar y todo, sobre todo en este del sufrimiento. Y ahí también que los planes de Dios son inmensamente más, porque ellos pensaban en el mundo que vivían. Dios tenía los planes para todos. Para todos, exacto. Ay. Bueno, pues quedamos así como para pensar, ¿verdad? Se nos queda tarea de pensar. Antes de terminar, una pregunta, miren, bueno, viene Semana Santa, que a todos les deseo una santa semana y que realmente la vivamos con Jesús. Después viene Pascua, pero después nos tocaría reiniciar el día 1 de mayo. Ajá. Mm, Día del Entonces, trabajo. reiniciamos el 1, es día feriado universal, o Sí. reiniciamos hasta el 8, ustedes digan, Pues el 8, madre. el 8. Por mí no hay problema que fuera el 1, pero como les gusten. Porque si es el día 1 de mayo, pues es sagrado para todo el mundo, ¿verdad? Y entonces nos veríamos hasta el 8 de mayo, Sí, Lupe. ¿sí? como Sí. digas, madre. Sí, muy bien. Yo me adapto al que sea. Yo también. Yo también. Sí, mejor el 8. Me guste. Bueno, entonces quedamos que el 8 nos volvemos a ver porque se nos atraviesa el 1. Ajá. Le atinamos. Perfecto. La vamos a extrañar, las buenas Sí, a todos. Yo también, no crean, yo también los extraño, estas clases para mí son gasolina, Ah, así es que sí. gracias, madre. Pero bueno, vivamos santamente la Semana Santa y alegrémonos de la semana de Pascua. Y Muy bien. pidamos por los trabajadores el día 1 de mayo. Ok. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, muchas aquí con gracias, esto tía. terminamos ahorita y de regreso acabamos este Los segundo Isaías. Isaías. Ajá. Para después ya, a lo mejor les voy a proponer un cambio de ver primero a Daniel, que es el último de los grandes profetas, y después vamos analizando los profetas menores, aunque nos brinquemos la cronología, pero así ya el tiempo que nos quede lo dedicamos a los profetas menores, que son cortos. Pero bueno, eso lo decidimos regresando. Cuando acabemos este segundo Isaías, ya vayan pensando que quieren que a Daniel lo dejemos hasta que le toque cronológicamente, o nos brincamos, lo vemos y después llenamos el brinco. Piénsenlo. Pues sí, nosotros como Yo como tú mujeres decidas. también. No, Yo por eso también. vemos, La tenemos tarea, tú piénsala. Ajá. Sí, ¿Mande? como Te dejamos la tarea, tú piénsala. usted es la experta. Tiene las dos cosas, tiene positivo y negativo. El otro, lo cronológico, nos va dando un hilo. Pero ciertamente Daniel también es largo. Ujú. Ya nada más tenemos mayo y junio. Sí, ya nos va el año. Entonces, por eso pero bueno, a lo mejor, y como los otros son cortos, nos ajustamos. Bueno, Bien. Entonces, que tengan una santa semana y si Dios quiere, nos vemos aquí el día 8. igualmente. Perfecto. Muchas Gracias. gracias, tía. A todas. Esté bien. Hasta Gracias, adiós a todas. Gracias. Muchas gracias. Felices vacaciones a todas. Igualmente, Igualmente, gracias. gracias. Gracias, Lupe. Dios, Ándale, pa. saludos a María de los Ángeles, Que ya se conecte, ¿verdad, tía? ¿verdad? Ahora me pongo acá. Aquí ando, Ya espera. de gustar. No, seguro. Seguro le gusta, pero esta vez no pudo por los horarios. Ujú. Es que tengo visitas, entonces me conecté sin cámara porque estoy arreglando mi casa para Así, recibir hombre, visitas. no importa, pero qué bueno que sí estás entrando. Pero voy Saludos a la acompañadita. familia. Muchas gracias.
Tía Carmen, tía Mari. Ay, qué bonito. Ujú. Los 4. Sí, estamos Ay, 4. ya se desconectó mi tía Mari, ya había tomado foto. Ya le hablaron, así es que ya se cerró la Se cámara por fue. lo menos y ya. A ver, voy a tomar foto. Tu Estás micrófono, apagada. Mari, tu Tienes el micrófono. micrófono apagado. Me estaban enseñando la carne que se descongeló para el día de hoy. Ay, no. mándame tantito. Es que voy a hacer salpicón. Uy, qué rico. Pásame la receta para que un día haga yo salpicón aquí. Oye, Déjame Lupe, nos habías dicho de lo de la revista, Ajá, pero no tengo los datos ni nada. les pasé en el flyer, Ah, ahí ok, están los datos. ok, Y si no las tienes, yo te lo mando. dale. Creo que Mm. ahí están los datos ahí, pero si no, te lo mando. Ok, Todos. nos vemos. Nos Que les vemos. vaya Adiós muy a bien, Adiós. todos. familia, a Cuídense todos, mucho. saludos. Carolina. Igualmente, hasta Igual. luego. Igual. Luego, Adiós. Nos Bye, bye. vemos. Bye, Adiós. bye. salí.